la tertulia. Esta noche en La Ocho Bierzo vamos a hablar de justicia. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa dedicado a la conversación, siempre con la compañía del director de La Ocho Bierzo, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en colaboración con Diario de León ponemos en antena la tertulia. Nos vuelve a acompañar Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León en El Bierzo. Manuel, muy buenas noches y bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Decía que vamos a hablar de justicia porque nos acompaña el juez decano del Palacio de Justicia de Ponferrada, Óscar Hernáiz. Señor Hernáiz, buenas noches y bienvenido. Buenas noches a los tres, otro día más o una noche más. Están en el punto de mira de la sociedad, los jueces, en este momento, protagonistas absolutos de la primera página política, algo que no sé si a ustedes les gusta mucho o es lo más recomendable. Muy a nuestro pesar, ya se lo digo a los tres y a cualquiera de las personas que nos estén viendo. Yo creo que todo el mundo asume, cuando se piensa en la figura del juez, siempre en una posición de neutralidad, de imparcialidad, pues eso, de un perfil bajo, unas personas que hacen su labor, cumplen su servicio y su cometido, intentando, en la medida de lo posible, no dar ni generar pues escándalo, algarabía y desde luego no formar parte de la contienda política por todo lo que eso compromete y comporta, tanto para nuestra actividad como para la credibilidad de nuestra actuación. La manera en la que lamentablemente en los últimos días, estas últimas semanas, pues se ha puesto el foco en la justicia en unos aspectos pues tremendamente sorprendentes, a mi parecer, luego seguro que podrá salir en la conversación, pues graves y no inocuos, pues genera para nosotros, o al menos para una buena parte de la carrera judicial, una inquietud evidente y una preocupación real que confiemos en que se pueda reconducir, que se pueda arreglar. Pero el hecho de que se concentren los jueces no da la sensación de que puedan estar los jueces perdiendo imparcialidad. Bueno, yo creo que por intentar contextualizar lo que ha ocurrido desde estas últimas 10 días, desde el momento en el que, porque hay que recordar a la gente que no es la primera vez, por decirlo de esta manera, que la justicia recibe o se percibe por miembros de la judicatura, en mayor o menor medida, que hay un ataque directo o hay una intromisión directa del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo en nuestra acción. La última más sonada, por la extensión que tuvo, fue, por ejemplo, con ocasión y con motivo de la aprobación de la ley del sí es sí, en la que, como consecuencia de los efectos que esa ley tuvo, efectos que realmente generaron una alarma social importante, con la excarcelación, la rebaja de penas a un montón de personas que habían sido condenadas por delitos graves, por un problema de la normativa, un problema de la redacción que tenía la ley, pues se trató de poner el foco en que el problema no era la ley, sino que eran los que aplicaban la ley, que eran los jueces los que estaban incumpliendo la ley para generar esos beneficios que tanta gravedad tenían y que con tanta desasosiego se estaban viviendo. Finalmente la ley tuvo que ser modificada, luego realmente, por tanto, no era un problema de interpretación y no era la forma en la que se estaba tratando de justificar por parte de algunos elementos del gobierno, de algunos ministerios, esa propia inclusión. Y sin embargo, respecto de aquella ley, hubo algún pronunciamiento de las asociaciones judiciales, desde luego, pero no hubo un pronunciamiento visible de la carrera, en el sentido de que, una vez más, como tantas otras veces, pues la carrera mantiene un perfil bajo, mantiene una posición discreta, prudente, neutra, tratando efectivamente de que no se instrumentalice al Poder Judicial, de que por no manifestarse en favor o en contra de una posición, esto pueda ser interpretado como una toma de posición. Y ahí se aguantó el chaparrón, vamos a decirlo así. Ha habido otros elementos, otros ataques desde hace tiempo mucho más antiguos de la ley del sí es sí, fruto de la politización de la justicia, por ejemplo, como consecuencia de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y también los jueces hemos expresado nuestro parecer contrario al modelo, nuestras dudas sobre el modelo, los problemas que le vemos al modelo y el modo en el que al final esa politización en la elección de los vocales compromete el ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces y de los magistrados, pero lo hemos hecho a través de los canales discretos, de los canales prudentes, a través del propio ámbito legislativo, elevando los elementos a través de acuerdos de juntas de jueces, en fin, de una forma, como digo, discreta. La novedad que ha venido a plasmarse con el pacto de investidura que se suscribió, que lo que ha motivado esa especie de posicionamiento unánime, o al menos inesperadamente unánime, es porque era la primera vez, y es la primera vez que por escrito y en el marco de unas negociaciones de investidura se pone en entredicho la propia función judicial, hablando pues directa y abiertamente de que ha habido jueces, no uno ni dos, sino un grupo importante de ellos que de forma organizada, de forma sistémica, de forma continua, han podido ejercer una guerra judicial, una guerra sucia, una guerra corrupta, para obtener unos fines ajenos al cumplimiento de la ley, para la persecución de unos fines totalmente espurios y contrarios a lo que la ley define, para perseguir una ideología política o un partido o unos posicionamientos, que es algo que no es verdad que haya ocurrido, y que si ha ocurrido y si algún juez se ha comportado así, lo que hay que hacer es depurarlo en la vía legal correspondiente, que es la vía judicial. Denuncia, juicio y si hay culpabilidad, condena.
Y esto ha pasado, y ha habido jueces en el pasado que por otro tipo de casos han tenido un comportamiento inadecuado, ilegal, y se les ha condenado por ello. Pero lo que no se puede es, como se ha expresado de esa forma tan natural, tan rotunda, en un acuerdo por escrito, con la importancia que ese acuerdo tiene, porque era la base de un pacto de investidura para poder formar gobierno en nuestro país, pues que realmente se ponga en entredicho que la labor de los jueces se aparta de lo que la ley dice. Eso ha sido percibido no como algo subjetivo por parte de la carrera judicial, como un ataque, sino realmente como un quebranto, no contra los jueces, no lo hemos percibido como un ataque personal. Yo no me siento personalmente atacado por lo que se pone en ese documento. Además, tampoco sería uno de los jueces sobre los que se puede generar esa sospecha. No trabajo en Cataluña, no ejerzo ni he desarrollado ninguna función jurisdiccional en el ámbito de órganos de ámbito nacional, pero lo que sí que entendemos que ese acuerdo ponía en entredicho era la propia división de poderes y lo que era más importante también, el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y la propia credibilidad que a la carrera judicial como poder del Estado se le reconoce y se le confiere, poniendo en duda o en entredicho las motivaciones que como poder tiene. A mí y a una buena parte de la carrera judicial eso nos ha parecido de cierta gravedad. También me gustaría decir, siento alargarme tanto, pero yo creo que la intención, y esto ya también es una posición personal mía, porque yo no estoy en la mente de todos los compañeros que han expresado su parecer, que se han manifestado, que se han expresado, no ha sido la de la carrera judicial la de alarmar. Nosotros no pretendemos, ni creo que sea la intención de ningún miembro del Poder Judicial, generar una alarma, a sumar a la tensión que estamos viviendo, a esta polarización tan inquietante y a veces tan dolorosa que estamos viviendo en nuestro país, sino simplemente alertar. Porque sí que nos parece que el paso en el que efectivamente se estaba desenvolviendo ese documento al que hago referencia, pues realmente genera motivos de preocupación. Se habla de esa guerra judicial y también, y muy preocupantemente, se habla de un control de las cámaras legislativas del Poder Judicial, algo que no está previsto, algo que desde luego atenta el principio de independencia judicial, que no olvidemos, no es un privilegio de los jueces, la independencia judicial, para que hagamos lo que queramos en nuestros juzgados. La independencia judicial es una garantía de los ciudadanos, que tienen que tener la certeza de que cuando un juez resuelve no va a recibir ninguna presión a la hora de resolver, más allá de la que la ley dicta. Estos acuerdos de gobierno que ha suscrito el Partido Socialista con Junts, con Esquerra, se tendrán que plasmar en la ley de amnistía. Ustedes están protestando legítimamente por lo que consideran un ataque a su independencia. ¿Creen que conseguirán finalmente mover el brazo del gobierno y que ese lawfare no llegue a plasmarse en la legislación? Bueno, la decisión de que va a las leyes le corresponde bien a los partidos políticos que plantean efectivamente los textos normativos para que se debatan en el Congreso y en el Senado, bien al Gobierno cuando es él, a través de la potestad de la vía del Real Decreto, la que propone y plantea el texto normativo para que sea debatido por las Cortes, o mejor dicho, que sea aprobado, no debatido, porque el Real Decreto no se debate, sino simplemente se refrenda o no. Lo que de momento tenemos, y es lo que ha generado esta alerta y lo que ha generado esta inquietud que se ha verbalizado de forma pública, tratando de trasladar la inquietud que generaba ese acuerdo, era el documento suscrito para el pacto de investidura. Desconocemos finalmente cómo se va a acabar traduciendo ese pacto de investidura en la realidad cotidiana de la legislatura. No sabemos, por tanto, no tenemos una bola de cristal para saber si todo eso va a acabar traduciéndose en el contenido de lo que en ese documento está. El hecho de que esté ya nos preocupa, porque evidentemente el que esté, el que se firme y en que en principio hay una voluntad de cumplirlo, sí que creemos que pone en duda y pone desde luego en tela de juicio y contraviene de forma frontal esa separación de poderes y esa necesidad de preservar la independencia judicial. Pero puede que efectivamente ese acuerdo no acabe teniendo una plasmación legislativa, pues porque el devenir de la legislatura vaya por otros derroteros, porque al final el propio devenir parlamentario, los apoyos que se puedan plantear en aras a las enmiendas que se puedan plantear a las distintas leyes, generen que no haya los apoyos necesarios y que al final a lo mejor las leyes no salen. Entonces no vamos a anticiparnos ni nos vamos a poner en un escenario u otro sin saber en el que puede pasar. De momento lo que ha provocado la inquietud es ese acuerdo firmado y lo que comporta en cuanto a una manifestación de voluntad. Si luego esa voluntad se traduce en una realidad, si finalmente eso acaba plasmándose en una ley y se acaba plasmando con el texto o con el efecto que realmente ese acuerdo tiene, yo sí que creo que el Estado, a través de los mecanismos de control de los distintos poderes, pues podrá intentar corregir o deberá intentar corregir, y si no, efectivamente los ciudadanos tendrán la última palabra a través de las urnas, pues lo que entiendo que es un ataque completo al Estado de Derecho que conocemos y la manera en la que lo hemos diseñado. Si se quiere ir a otro modelo, pues habrá que hablarlo con absoluta franqueza y decirlo con honestidad a la ciudadanía para que la gente lo valore y lo decida.
Pero de otro modo, yo entiendo que lo que ahí está recogido en ese acuerdo de investidura, si se plasma con esa literalidad, es desde luego completamente contrario y no tiene encaje alguno en nuestro marco ni constitucional ni legal. Ni existe la posibilidad de decir de forma como se ha puesto por escrito una guerra judicial abierta, porque tan sencillo como evidenciar, que es una cosa que está en la propia ley de amnistía, en el borrador, en el proyecto de ley de amnistía que se ha presentado, los jueces que han aplicado lo que según el discurso de algunos partidos separatistas ha generado esa guerra judicial, lo que se ha plasmado en ese borrador es que han hecho un uso no justificado, no legítimo de la ley. Si eso fuera así, la ley o estarían soportando conductas inexistentes. O sea, los jueces se habrían inventado delitos para perseguir a personas, acusarles de cargos falsos o forzar pruebas en su contra para forzar condenas. Bueno, gracias a Dios, y yo creo que aunque la memoria sea frágil, los acontecimientos que pasó en nuestro país en el año 2017 son muy recientes. Todos o muchos de los que tenemos desde luego más de 18 años sabemos cómo se vivió en aquellos días y qué es lo que pasó aquellos días en Cataluña y también en el resto de España. Y no creo que podamos decir que los jueces se han inventado ni los ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni los actos de vandalismo en las calles, ni los actos de desórdenes gravísimos que tuvieron lugar en Cataluña, ni el cierre de las carreteras, ni el cierre de la frontera, ni el bloqueo del aeropuerto. O sea, eso no se ha inventado, eso los jueces no han decidido asumir que era un plan para hacerlo, y no, eso ha ocurrido. Y eso, con la legislación en la mano, es un delito. Tan delito que, como si cualquier persona hace lo mismo en el aeropuerto de León o en el aeropuerto de Madrid Barajas, acabará en prisión. O sea, tan sencillo como eso. Que ahora la motivación de aquellos actos se vayan a contextualizar en un entorno en el que se indique que aquello debe ser olvidado y se debe pasar página, pues bueno, podemos admitirlo o no, o valorarlo si es correcto o no, si es oportuno o no. Pero que la razón de esa revisión sea que ha habido una guerra judicial, que ha habido unos jueces que de forma abusiva han decidido perseguir a unas personas por sus opiniones políticas y han provocado una campaña judicial para derrotar en un juzgado lo que no se pudo parar o frenar en un Parlamento, creo que es intolerable. Y que eso sea reconocido por escrito me parece muy triste, muy doloroso y desde luego no se ajusta a la realidad. Se deduce, por tanto, de sus palabras que si esto llega al Constitucional, al no ser legal, ahí debería parar esta ley de amnistía, ¿no? Habrían pocas dudas. Es que depende, porque el Constitucional, la función que tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico es hacer una lectura de constitucionalidad. O sea, no le corresponde al Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales y de la adecuación del resto de las normas a la Constitución, decidir si una ley es legal o no, por decirlo así de forma redundante. Las leyes las tiene que aprobar el Parlamento, el Congreso y el Senado. Y en ese marco, lo único que debe hacer el Constitucional es valorar si el contenido de la ley se ajusta o no, si se encaja o no en los límites que puede fijar la Constitución. En este plano, el debate, yo creo que no debe ser si la amnistía es constitucional o no. En España ya ha habido una ley de amnistía en el año 77 y esa ley de amnistía ya fue objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional entonces, en dos sentencias del año 83 y del año 86, creo recordar que fue la segunda, vino a determinar que sí que era constitucional esa ley de amnistía, con lo que comportaba y lo que suponía. Y ahí estableció unas bases, acorde a aquel contexto histórico, año 77, justo el paso de la dictadura a la democracia, de por qué esa ley de amnistía se correspondía con un elemento o con un instrumento válido para nuestro ordenamiento jurídico constitucional entonces. Yo creo que el problema que tiene esta ley de amnistía, al menos en lo que contiene el borrador que ha sido, o la propuesta que ha sido presentada en el Parlamento, y veremos cómo queda, no es si la amnistía es constitucional o no, sino si esta amnistía es constitucional o no. Porque la amnistía, como instrumento jurídico de olvido, de exonerar de cualquier tipo de responsabilidad jurídica actos que han tenido lugar y simple y llanamente no se les otorga ni se les arroga la consecuencia jurídica que la ley reconoce, pues viene configurada, en nuestra tradición al menos, pues para supuestos en los que hay un cambio de régimen, pues como ocurrió en el 77, se pasa de un ordenamiento jurídico fundado en un Estado dictador, en un Estado en el que no había libertades, a un Estado con libertades. Entonces esa tabla rasa que se hace por el cambio de ordenamiento jurídico de un Estado a otro es lo que justifica que las normas del Estado anterior se entiende que, aunque eran legales y legítimas en su momento, pero ya no tienen ningún sentido en el nuevo encaje normativo y en el nuevo encaje institucional que nos hemos dado. No es el caso de esta ley. Nosotros no hemos tenido ni tenemos un cambio de régimen, aunque algunos de los que han suscrito ese acuerdo lo pretendan. De momento no ha existido ese cambio de régimen. España sigue siendo una monarquía parlamentaria y eso no cambia con esa ley de amnistía.
La otra o el otro requisito que se suele reconocer para que las amnistías tengan validez es que haya un gran consenso social, que realmente una buena parte, no toda, porque a veces la unanimidad no es posible, y menos en una sociedad plural como es, y gracias a Dios que así lo sea, la nuestra, la sociedad española. Pero ese consenso social es la que legitima y justifica pues, que si una buena parte de la sociedad determina que un marco legislativo concreto y a unas personas concretas no debe ser aplicado, pues eso sea la base y el fundamento de lo que acontece. A mí me da la impresión de que ese consenso social no existe ahora mismo en España. Quizás se consiga con el tiempo, con pedagogía o como quiera el gobierno trasladar, pero yo creo que de momento no es algo que se pueda decir con absoluta rotundidad que existe en nuestro país, que todo el mundo estaba pretendiendo que se acabara esto por la vía de dar carpetazo a los asuntos judiciales, porque era algo completamente intolerable, inasumible y que no tiene ningún sentido. Y en ese plano yo creo que la ley de amnistía, no lo podemos negar, tiene una motivación que no está ni en la del cambio del régimen, ni en la del consenso social, y ni siquiera en la de la pacificación, como se sostiene que se puede dar o pretender, sino en otras motivaciones, que yo no entro a valorarlas, si son correctas o no, pero desde luego son las que creo que tendrá que analizar el Tribunal Constitucional para determinar si esta ley de amnistía o si esta amnistía realmente tiene encaje o no en nuestra Constitución. A mí, ya por concluir, sí que me parece mucho más delicado el encaje que puede tener la actual redacción de este proyecto de amnistía con el principio de igualdad. Porque al final esta ley de amnistía lo que está estableciendo es un marco de actos que van en un periodo temporal muy amplio, se habla del 2012 hasta el año 2018, o sea, lo estamos circunscribiendo prácticamente incluso 2 años antes del primero de los intentos de referéndum del año 2014, y además en un marco en el que la interpretación que luego los jueces y tribunales van a tener que hacer de la ley de amnistía, en la que habrá que valorar caso a caso cuáles encajan en esa amnistía y cuáles no, no está, o yo al menos no la veo suficientemente definida. Y puede darse el caso de que personas que en esas mismas fechas, estamos hablando de una década, cometieran conductas que han cometido otras personas idénticas, romper con una piedra, un escaparate en una calle pública en Barcelona, uno lo ha hecho durante una manifestación, otro lo ha hecho una noche saliendo de un bar, que esa misma conducta vaya a ser perdonada en un caso y condenada en otro, pues a mí me genera cierta sensación de, bueno, pues de difícil encaje, porque al final también el discurso que se le está dando a la gente es, yo puedo llegar a entender que haya motivaciones claras políticas, por hablar en los términos en los que se han expresado quienes han firmado ese acuerdo, pero es que las conductas materiales en las que se tradujeron aquellos desórdenes, aunque la justificación del llamamiento a una manifestación fuera política, vamos a manifestarnos reclamando esto. Bien, si la manifestación es legal, la gente puede expresar y debe expresar libremente su opinión, incluso su opinión contraria a la Constitución, contraria a nuestra nación, contraria a la figura del rey, contraria al modelo organizativo. Eso es completamente legal en nuestro país. Pero si con la excusa de una manifestación o de una concentración luego eso acaba en una algarada en la que se producen daños, estragos, ataques a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a fuerzas de la Policía Autonómica, como fue el caso, pues yo creo que la línea que separa la legalidad de la ilegalidad es muy difusa y que las consecuencias de la amnistía no entren en ese detalle puede generar situaciones de verdadera desigualdad de trato que a mí particularmente me generan mucha inquietud. Manuel. Buenas noches. Hubo unas declaraciones hace unos meses del Papa Francisco, que sigue sin venir a España, diciendo que España sigue sin resolver el siglo XX, es decir, sigue sin saber verdaderamente el encaje que pueden tener las nacionalidades de Cataluña y del País Vasco en la configuración del Estado. Todo esto viene a cuento de lo que yo le quiero preguntar ahora mismo. ¿Por qué no se ha esperado a que esa amnistía se vaya por el marco del Congreso y llegue a ser un texto final? ¿Por qué se ha iniciado antes toda esta movilización tanto de los jueces como de otros colectivos, en el caso suyo de los jueces? Cuando todavía el texto ha entrado en el Congreso, no ha salido, que supongo que tardará un tiempo todavía. La movilización de los jueces no ha sido contra la ley de amnistía. La movilización que tuvo lugar justo después de la firma del pacto de investidura, la que provocó primero un acuerdo unánime de las asociaciones judiciales, a las que luego se sumaron todas las asociaciones de fiscales, las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, colegios de abogados, procuradores, la Asociación Internacional de Magistrados, los Tribunales Superiores de Justicia de España, el propio Tribunal Supremo, no tienen, ni lo pueden ver en los comunicados que se han publicado, conteniendo los distintos acuerdos de estos colectivos, de estos organismos, ninguna mención al ataque a la ley de amnistía. Lo que se ha puesto en entredicho es lo que en ese pacto de investidura se suscribía, y fundamentalmente esas dos cuestiones a las que me refería al principio. La mención expresa
en ese pacto de investidura suscrito entre el PSOE y Junts, en el que se reconocía como uno de los elementos que hay que arreglar o que hay que resolver el que existe una situación de judicialización de la política que ha provocado pues, unas consecuencias graves para las personas que han defendido la independencia en el marco de los acontecimientos que tuvieron lugar en nuestro país desde el 2012 hasta el 2017. Y en ese marco, en ese acuerdo, lo que se dice es que ha habido una acción judicial prevaricadora. O sea, que los jueces han decidido pues, ejercer lo que en ese acuerdo se llama lawfare, una palabra que ahora todos ya tenemos más interiorizada de lo que realmente significa, pero que es ni más ni menos que una guerra sucia. O sea, que los jueces han excedido su cometido, no se han ajustado a la ley y han decidido, con el poder que tienen reconocidos como miembros de un poder del Estado, atacar a unas personas solamente por su condición o su convicción política o ideológica. Y esto no es verdad. Es decir, si fuera así, las leyes con las que esos jueces estaban tramitando esos expedientes o las leyes con las que se celebró el juicio del proceso, las leyes con las que se condenó a los responsables políticos del proceso que fueron juzgados por el Tribunal Supremo, se habrían dejado de existir. Habría desaparecido en nuestro país el delito de atentado o el delito, ya se ha quitado alguno de ellos, el de rebelión, pero otras no, siguen estando presentes en nuestro Código Penal. Entonces, la respuesta judicial no ha sido contra la ley de amnistía. Lo que ha sido es... Pero en ese texto, por lo que yo tengo entendido que ha llegado al Congreso, en ese texto no viene esa palabra. No. Y de hecho, las respuestas de los movimientos del colectivo judicial no han sido ni ponen el foco en la amnistía. Lo que se puso el foco es, en esa mención expresa, a indicar que es que los jueces se han apartado del cumplimiento de la ley para atacar a un posicionamiento político, hacer una persecución política del disidente, del independentista, como si eso realmente hubiera ocurrido, que era el discurso victimista que los nacionalistas estaban llevando a cabo para deslegitimar la acción del Estado, la acción tratando de encauzar los graves acontecimientos del año 17, y la segunda mención que se ha censurado es esa voluntad que en ese pacto de investidura se plasma de que se van a formar comisiones parlamentarias para investigar esta guerra judicial y depurar las consecuencias que correspondan. O sea, una fiscalización por parte del Poder Legislativo de la actividad judicial. Y al hilo de estos dos acuerdos, o de estos dos ámbitos del acuerdo del pacto de investidura, lo que se ha dicho por parte de la Judicatura, lo que se ha dicho por parte de todos los otros colectivos que he mencionado antes es, atención, esta mención a que existe una guerra judicial es un ataque directo al principio de intromisión de la separación de poderes, porque se está censurando la actividad de un poder judicial en genérico, sin nombres y apellidos, sin indicar conductas concretas, es poner en tela de dicho la credibilidad propia de la institución, del poder. Esto es un ataque a la separación de poderes. Segundo, los jueces, por mandato constitucional, estamos sometidos permanente, constante y plenamente a la ley, y nuestras actuaciones se someten a la ley, y es la ley la que rige nuestros límites y nuestro marco de actuación. Decir abiertamente que esto no ha tenido lugar, reconocer que ha habido una actuación, no digo ya puntual, no, generalizada, continua, amplia, porque en nuestro país la actuación judicial está sometida a controles en las distintas escalas de los recursos que se pueden plantear ante cualquier decisión judicial. Aquí prácticamente se está hablando de una conspiración judicial. Se han puesto de acuerdo los jueces que investigaban, los jueces que juzgaban, los jueces que veían los recursos de apelación, los jueces que veían los recursos en segunda instancia de cualquier procedimiento en curso de investigación. O sea, prácticamente, como digo, una maniobra globalizada de una parte importante del Poder Judicial en contra de un posicionamiento político. Y no es real. Los jueces han dado una respuesta a unos hechos que están tipificados en la ley con unas consecuencias. Esto es lo que ha ocurrido. Si no nos gusta, pues lo podemos cambiar. Y la otra cuestión ante la que se ha atacado, y es la que respondían, es ataque a la separación de poderes, generar esa sospecha de que los jueces prevarican de forma continua y generalizada, supone desde luego una acusación muy grave que tiene que demostrarse, no basta simplemente decir, bueno, lo dicen ellos, lo vamos a aceptar, esto no nos parece desde luego nada serio. Y la tercera, y también más importante, o igual de importante, ningún poder puede ejercer una fiscalización de otros al margen de la propia ley. Las comisiones parlamentarias no están previstas para la depuración de responsabilidades penales, como de lo que aquí se está hablando. Si un juez prevarica, está cometiendo un delito, no está haciendo algo menor, es un delito. Y eso donde se tiene que resolver y ventilar es efectivamente en el marco de la jurisdicción, donde se ventilan y se resuelven todos los delitos. Señor Hernández, vamos a hacer un alto en este camino, en esta tertulia dedicada al mundo de la justicia. Lo retomamos en un par de minutos.
tertulia hablando con el juez decano del Palacio de Justicia de Ponferrada, Óscar Hernáiz. Hemos dedicado, señor Hernáiz, la primera parte del programa a un tema nacional. Para cerrarlo y de forma muy breve, ministro de Justicia, el señor Bolaños, perfil político. Bueno, la decisión y la potestad de quién elige un ministro la tiene el presidente del Gobierno. Y el hecho de que el presidente del Gobierno haya elegido una persona de su absoluta confianza, yo creo que le está dando importancia al Ministerio de Justicia. Es verdad que el Ministerio de Justicia, o la cartera que va a desempeñar el ministro, no solo va a ser justicia, sino que también la va a compaginar con otra cartera o con otra área que yo creo que en esta legislatura va a tener muchísima importancia, como es la de relación con las Cortes. Y me gustaría en ese plano pues que esta segunda competencia de suma importancia para la estabilidad del país pues no comprometa la atención que vuelque en el segundo de los ministerios, el Ministerio de Justicia, que es el que tiene que garantizar la cobertura de medios, la necesidad instrumental y material para que los jueces y magistrados, los juzgados y tribunales podamos cumplir con nuestra labor constitucional y desempeñar nuestra tarea. El hecho de que la persona elegida para ese ministerio sea una persona, como digo, pues vamos a decir, de primer rango dentro de las personas de confianza del presidente del Gobierno, pues yo voy a tomármelo como algo de optimismo, con algo de optimismo. Creo que le va a dar importancia al ministerio. Habrá que ver en cualquier caso pues cómo se desempeña el ministro en el ejercicio de su labor para entonces juzgarlo y valorarlo. Desde luego y en este momento desearle la mayor de las suertes y ojalá desde luego el mayor de los aciertos, porque una cosa no, pero la justicia en nuestro país merece atención, merece desde luego una intervención y lo que necesita es pues un compromiso para su mejora y no para otra cosa. Vamos a lo nuestro, sí, vamos a lo más próximo, a lo más cercano. Esto es cercano, porque es que esto, aunque pensemos que pasa afuera, aunque pensemos que esto pasa lejos, aunque pensemos, no, bueno, esto está ocurriendo en otra parte de España, no es aquí, afecta a todos nosotros, mucho más de lo que pensamos. Si efectivamente se pone en entredicho la igualdad de todos ante la ley, la separación de poderes, si se pone en entredicho la credibilidad y la independencia de los jueces, esa marca o ese estigma no solo la van a tener los compañeros en Tarragona, también aquí en Ponferrada, porque ¿qué credibilidad vamos a tener como poder para que la gente asuma con naturalidad cumplir con lo que un juez resuelve, o por qué va a tener que acudir a un juzgado para atender o resolver un conflicto, como la ley le dice, si tiene bajo sospecha de qué manera se le va a tratar o atender o a resolver? Entonces, estas cosas son importantes y ponerlas en entredicho tiene muchos riesgos. Pero bueno, vamos con lo cotidiano, que también efectivamente... Digo que el sector de la justicia lleva unos meses convulsos ya. Prácticamente todos sus actores han estado protestando, han estado en huelga. Todo eso me imagino que haya generado un retraso en la carga de trabajo que no sé si han conseguido resolver o esperan poder resolverlo a corto plazo. Pues efectivamente ha sido un año, este año, muy convulso, tal y como decía Germán. Tuvimos primero la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, una huelga que se prolongó más de 2 meses y que prácticamente, en el caso de Ponferrada, paralizó la actividad judicial casi por completo, con las suspensiones de todos los juicios que no fueran singularmente aquellos que atendían el servicio de guardia, causas con preso, menores. Bueno, la inmensa mayoría de ellos, todos aplazados, pospuestos, con un bloqueo de la agenda judicial que obviamente ha tenido 2 meses de parón, que ahora hay que recuperar. Todo ello en un momento en el que obviamente el trabajo sigue ingresando en los juzgados, o sea, no es que se ha parado de ingresar y que por tanto, bueno, ahora nos ponemos al día y ya está. Así que eso ha sido el primer incidente. A esa huelga se sumó a la continuación a de los funcionarios, más breve en su duración, pero que también tuvo, en el caso concreto de Ponferrada, igualmente consecuencias negativas para la actividad cotidiana del juzgado, en esa reivindicación que los funcionarios hacían para la mejora de sus condiciones. Se ha sumado además con la huelga de los anunciada en su momento, aunque no llegó a ejecutarse, de los propios miembros de las carreras judicial y fiscal, precisamente por el incumplimiento de los acuerdos que el Ministerio de Justicia había asumido desde hace ya más de una década en materia de revisión de las cargas de trabajo, revisión salarial. Al final aquella huelga no se planteó, no llegó a tener ningún efecto, pero generó una inquietud que tampoco ayudó desde luego al sosiego para una actividad cotidiana normalizada. Y ahora, para acabar el año, pues tenemos la huelga de los abogados y las abogadas del turno de oficio, que se inicia el 21 de noviembre y que, en principio, y al menos en las noticias que se nos transmiten desde quienes la están convocando y quienes la están organizando en el marco de nuestro partido judicial, pues sí que se prevé que pueda tener bastante influencia, al menos en estos primeros días, por parte de la actividad que estos profesionales prestan, dado que si dejan de hacerlo, pues se va a ver nuevamente repercutido con suspensiones de juicios, aplazamientos de actos judiciales, con lo que eso comporta de volver a repetir citaciones, volver a reanudar actuaciones que no han tenido lugar por culpa de estas suspensiones, colapso de la agenda, atraso, en fin.
La situación es comprometida y además ya partía de una casilla de salida pues que nosotros nos habíamos puesto como muy exigente, porque quizá no todos los espectadores lo recuerden, pero la última vez que estuve aquí, precisamente ya hace casi un año, hablábamos de la separación de jurisdicciones, un hito por el que habíamos trabajado durante más de 10 años en el partido judicial para conseguir, que creemos y estamos firmemente convencidos que va a mejorar la calidad del servicio que se presta, pero que iba a ponernos en una situación de compromiso en cuanto a la exigencia de ponernos al día en un primer año. Este era el año, porque desde el 1 de enero de este año 2023 los juzgados de primera instancia y instrucción de Ponferrada están separados, y había planeado y planteado un esfuerzo por parte de todos los jueces, también por parte de los restantes operadores jurídicos, los letrados de la Administración de Justicia, los funcionarios, de durante este año intentar pues, ir sacando esas áreas de trabajo que cada juzgado tendría de la competencia que ya no le va a corresponder, para intentar que el año 2024 ya pudiera alumbrar en el partido judicial una separación efectiva, no formal, sino efectiva de las jurisdicciones. O sea, que cada juzgado realmente solo tratara sus asuntos, no asuntos que ya no le van a tocar. Bueno, ese plan no se va a poder alcanzar de la manera en la que lo habíamos diseñado en enero. Debo decir que gracias al esfuerzo de la gente que está trabajando en los juzgados con esa intención, sí que se va a alcanzar parcialmente en algunos órganos judiciales, y además debo agradecerlo y reconocerlo públicamente por el esfuerzo conjunto que han hecho tanto los jueces, las magistradas en este caso, porque son prácticamente todas ellas mujeres, también los compañeros ahora mismo que están en instancia, los que lo van a conseguir, no todos ellos, pero muchos han hecho un esfuerzo muy importante, también sus oficinas judiciales y los letrados que las dirigen, y vamos a intentar ver de qué forma se palía a la menor brevedad posible todos esos retrasos que obviamente están comprometiendo la respuesta que nos gustaría desde el juzgado. A mí me gustaría pensar que el año 24 va a ser ya por fin el año de solo buenas noticias, porque si no, desde luego la gente va a dejar de querer que me inviten aquí, ya que siempre vengo a contar cosas que no están bien o que no van del todo bien. ¿En qué momento están los delitos en el Bierzo después de todo lo que ha sido el fin de la minería, un poco la falta de actividad? ¿Se empieza a notar realmente, como se nota, por ejemplo, con las prejubilaciones, ahora que resulta que son uno de los activos que mantienen la economía? ¿Se nota en el sentido judicial también la caída del Bierzo en la actividad? Sí, sí. A ver, el crimen, el delito, tiene un perfil sociológico muy variado. Las motivaciones por las cuales la gente comete delitos pues son muy distintas, depende del tipo de delictivo, pero en fin, hay una serie de factores sociológicos que sí que acaban explicando muchas veces el volumen de delitos o el tipo de delitos que se cometen. Y la singularidad en la que nos encontramos ya desde hace varios años, en los que estamos notando cómo va poco a poco, paulatinamente, ese descenso de población sin llegar nunca a frenarla, el cese de la actividad económica, el cierre de negocios, la pérdida de actividad económica, de riqueza en la comarca, pues hace que estemos viendo cómo los delitos que hace un tiempo eran muy habituales, ahora están cambiando a otras formas de delito. Pues se ha pasado de una época cuando todavía había mucha actividad económica, pero ya empezaban las crisis y los incumplimientos, había mucho delito económico, mucho delito contra la hacienda pública, delito de fraude, mucho delito de apropiación indebida, insolvencias, pues prácticamente el hecho mismo de que ya no haya empresas o que las que haya sean ya muy pequeñas, pues disminuyen este tipo de delitos. El descenso de la población joven, pues también disminuye la delincuencia vinculada, pues por ejemplo, al ocio o a la fiesta, estas conductas vinculadas al consumo de alcohol, al consumo de drogas. El hecho de que cada vez la población se envejezca más, pues hace que ese perfil delictivo también disminuya. Entonces, vamos a hablar los últimos 5 años, o incluso por ponernos ya en la nueva vida, desde la pandemia para acá, el volumen de asuntos penales que se están ingresando en el Palacio de Justicia va descendiendo, también de una forma muy paulatina, muy sostenida, muy poco a poco, pero yo creo que ese perfil va a continuar, salvo que se frene el parón demográfico. No es lo mismo la delincuencia que se comete, la gente lo va a entender, instantáneamente, en una localidad como puede ser Peranzanes, que es una localidad pequeña, con una población muy envejecida, muy mayor, de gente prácticamente toda ya jubilada, con poca actividad económica, en la que, puedo decirlo abiertamente, los únicos delitos que se pueden llegar a cometer son pues, una discusión entre vecinos, un daño de alguien que le ha roto algo a otro y un incendio, a lo mejor provocado, a la actividad que se puede haber producido en Ponferrada en la época en la que la minería estaba en todo su apogeo, había dinero, mucha gente, una mezcla de población importante, gente de paso. Bueno, en ese plano, claro que, en nuestro caso, para bien. El descenso de los delitos viene de la mano pues, de este descenso de población y de este modelo sociológico al que parece es algo que se revierta, que va abocado a Ponferrada y la comarca. Ahora los delitos que priman son los tecnológicos, ¿no?
Bueno, tenemos un bloque de delitos que son como lamentablemente prácticamente están normalizados y que no descienden y que no somos capaces de que desde luego la respuesta judicial los mitigue, por ejemplo de la violencia de género. Es verdad que el hecho mismo del descenso de la población, sobre todo la población joven, pues hace que ahora haya menos porcentaje de parejas y esto a lo mejor por esa vía acaba descendiendo ese tipo de delitos. Pero hay ahí como un nicho permanente que se nos mantiene y es una criminalidad que no cambia y que no desciende de forma patente. Luego es verdad que tenemos ahora un aumento exponencial, muy exponencial y elevado de delitos tecnológicos, pues suplantaciones de identidad a través de Internet, estafas a través de las redes sociales, estafas por suplantación de uso de tarjetas electrónicas, por comercio electrónico, que obviamente era algo que hace una década ni existía ni se le esperaba. Ahora ya es más difícil ver esa delincuencia vinculada a la época del, pues yo qué sé, finales de los 80, finales de los 90, en la que había a lo mejor algún delito económico real, pues de robos con violencia, robos con intimidación, pues estas figuras están quedándose prácticamente marginales, gracias a Dios. A cambio, las están sustituyendo otras, pues que también son peligrosas, que también generan una necesidad de respuesta y lamentablemente a veces son más difíciles de perseguir, pues porque los autores no están aquí, porque a veces es difícil obtener su identidad. Sí que vemos como preocupante, y eso sí que es un fenómeno que no habíamos detectado antes, el aumento de los delitos en los que las personas víctimas y también los autores de los delitos son gente muy joven. Ahora es verdad que las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo lo que son en el ámbito de las aplicaciones informáticas, ese nuevo mundo digital que se ha abierto de par en par y aparentemente a veces casi sin límite y sin control, está determinando que haya personas pues, muy jóvenes que sean sujetos de delitos que se cometen a través de estos nuevos instrumentos y también que haya personas muy jóvenes que cometen estos delitos. Pues desde el acoso, las amenazas, la difamación, las calumnias a través de la red, la suplantación, delitos de naturaleza económica, estafas, esto sí que es llamativo. Pero bueno, entiendo que la herramienta también lo posibilita. Quizás es más difícil para una persona anciana, sexagenaria, ponerse al día en estas tecnologías para cometer un delito con estos instrumentos y en cambio para un chico de 16, 17, 18 años, pues esto no tiene ninguna complejidad. Abrirse un perfil en una red social, suplantar a otro, chantajear a alguien para obtener un dinero, aunque sea poco, pues prácticamente está al alcance de cualquiera. Aunque el número de delitos haya descendido, estoy convencido de que las necesidades en materia de justicia en Ponferrada y en El Bierzo son muchas. ¿Qué sería lo imprescindible, lo fundamental en nuevas unidades judiciales en cuanto a plantilla, personal? ¿Qué necesita esta comarca a nivel judicial para que funcione bien la justicia, y que funcione rápido y que funcione adecuadamente? Bueno, la separación de jurisdicciones nos ha abierto un escenario nuevo, un escenario muy positivo y que yo creo que además va a dar unos frutos a futuro tangibles, reales y que se van a percibir con la vocación con la que en su momento lo solicitamos. Y yo creo que solamente esa medida ya va a contribuir a una mejora notable de la respuesta judicial. Necesidades hay siempre, porque lamentablemente la Administración de Justicia siempre ha sido una administración deficitaria en Ponferrada, lo hemos hablado hasta la saciedad, desde mi primera época como decano, los decanos que me precedieron, los que vinieron después de mí y nuevamente yo en esta etapa ahora. Ponferrada siempre ha tenido un déficit importante, ha pesado mucho, lo dije en la anterior ocasión, creo que fue hasta el titular que sacó el Diario de León, ha pesado mucho no ser capital de provincia, sigue pesando mucho, pese a que el peso judicial de la plaza es muy superior, en ocasiones tremendamente superior al de algunas capitales de provincia de nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, el tener que convivir con la capital de provincia y además en el caso nuestro una capital muy potente como es León, que es una capital pues, que a su vez soporta una gran carga de trabajo en relación con otras capitales de la comunidad autónoma, pues ha hecho que los recursos, que siempre son escasos, lleguen con cuentagotas a León y lleguen como migajas de una mesa de un banquete a Ponferrada. Y esto ha sido así desde hace más de 20 años. Claro, cualquier mejora siempre genera la necesidad de que sea mejorado, la percepción de que se ha mejorado, mejor dicho, pero de que no llega a cubrir lo que se necesitaba. Y en ese plano, pues todavía nos quedan muchos objetivos por alcanzar. Yo como prioridades, que era lo que me preguntaba Germán, diría, desde luego, ojalá veamos la consecución, y yo soy optimista con ello, de que el año 2024 vea alumbrar el juzgado de familia, la creación de ese órgano judicial. Esa creación va a permitir una respuesta especializada en esa materia y es una realidad que yo creo que la comarca merece y necesita. Va a permitir descongestionar los juzgados de primera instancia, en parte, y por tanto también va a ser un alivio para la carga de trabajo civil, que es la más importante del partido judicial, y desde luego va a mejorar las ratios de respuesta en ese marco tan sensible como es en los conflictos familiares, divorcios, separaciones.
investigaciones, procedimientos con menores, con personas con discapacidad. Ese órgano está pedido, está comprometido por parte del Ministerio de Justicia, y yo entiendo que la continuidad, aunque no del ministro, pero sí del equipo ministerial, o al menos del Gobierno, pues facilite y allane que esa creación veamos por fin la luz, y que antes de que acabe este año pues tengamos confirmada la creación de ese juzgado, en la que, como digo, yo soy muy optimista que podamos finalmente ver. Otras necesidades, pues desde luego la separación de jurisdicciones también nos ha puesto el foco en las carencias que tiene ahora ese trabajo separado, y aquí se ha visto que los juzgados de instrucción, que son los juzgados que investigan los delitos, los juzgados que se encargan de la indagación y de la celebración de los juicios leves, pues la plantilla con la que están dotados es insuficiente. Aunque el número de asuntos está descendiendo poco a poco, eran juzgados que ya tenían unas plantillas muy cortas, lo suplían cuando eran juzgados mixtos, porque buena parte del trabajo civil, como no está sujeto a plazo y a veces tiene otros ritmos, se relegaba para atender las causas penales. Ahora que esos juzgados de instrucción ya solo deberían atender causas penales, nos hemos dado cuenta que la plantilla con la que están dotados es insuficiente. Son 3 juzgados, creemos que al menos deberían dotarse con un funcionario más cada uno de ellos. Y luego también, y ahora aquí casi tendré que hablar de lo mío, pues desde el mes de marzo el juzgado decano tenía un personal laboral, una persona trabajando para ayudar al decano en las tareas que realiza dentro del Palacio, notificación de acuerdos, la labor administrativa, la labor gubernativa que se lleva a cabo. Pues desde el 15 de marzo no tenemos esa persona porque cesó y no se nos ha dotado en todo lo que va de año ese personal. Toda la labor del decanato está ahora recayendo en el director del Servicio Común y en mí mismo, con gran esfuerzo, con gran dedicación, por cuanto incluso a veces nos toca hacer fotocopias, en fin, cosas que pueden parecer inauditas, pero es así. Y está claro que esa plaza debería, en la medida de lo posible, cubrirse, porque es una plaza que existía y lo único que está es sin cubrir. Desde hace ya, pues lamentablemente, van a pasar 8 meses. Y luego también nos vendría, desde luego, o sería fácil, o deberíamos intentar conseguir, ojalá fuera así, un refuerzo del equipo psicosocial. Ya se pidió en su día, ahora mismo hay un equipo psicosocial en el juzgado formado por 3 profesionales, una psicóloga, una trabajadora social y en el marco de la actuación en la que interviene, pues otra profesional, que tienen que atender todas las demandas de informes que se les derivan por parte de los juzgados en materia de familia, en materia de violencia de género, y el volumen de asuntos que se les derivan es tan importante que ahora tienen una demora a veces muy acusada del tiempo que tardan en poder emitir sus informes, no porque no quieran, sino porque es que no pueden hacerlo antes. Se ha pedido con insistencia pues un segundo equipo, o al menos un refuerzo del que ahora existe, para dar una rapidez en la respuesta, y eso pues confío que pueda también ser atendido, y si no es atendido al menos será incluido en la memoria como una de las necesidades del partido, pues que de las urgentes. Otras hay, pues una retahíla que para escribir a los Reyes Magos, pero no voy a aburrir a todo el mundo. Yo las centraría en estas 3. ¿Por qué hay esa falta de atención en Ponferrada? Digo yo que los que tienen que decidir en el Ministerio verán las estadísticas y verán que aquí hay más delitos o más actuaciones pendientes que en Ávila o que en Soria, ¿no? ¿Por qué no se mira con la misma atención al Bierzo que a una capital de provincia? Sí se mira. Si es que el problema es que las necesidades son tantas que tampoco podemos decir que es que en Ávila estén mejor, o que en Palencia estén mejor, o que en Zamora estén mejor, o que en Segovia estén mejor, aunque tengan menos carga de trabajo que en Ponferrada. Lamentablemente la Administración de Justicia de nuestro país, en todo el país, es una administración deficitaria. El número de jueces es insuficiente, el número de órganos es insuficiente, las leyes procesales, las leyes con las cuales tenemos que trabajar a veces no facilitan una resolución rápida ni ágil de los procedimientos, no hay alternativas ahora mismo viables reales a la judicialización, se ha intentado, se habla permanentemente desde hace ya años que si el arbitraje, que si la mediación, que si otras fórmulas de resolución de los conflictos que no sean siempre acaban en el juzgado, todo eso no acaba teniendo su cristalización y al final la respuesta de la Administración judicial en nuestro país en general es deficitaria. Así que, como las necesidades son siempre muchas, estas estructurales, históricas, cuando hay que atender las nuevas gastos, pues el Ministerio también tiene un problema. Cualquier ministerio, el de ahora, el anterior y el que ha habido desde los años de 70, siempre va a tener más necesidad que el dinero disponible. Y al final en ese reparto del dinero, en el que hay que atender necesidades, pues todo el dinero que se invierte realmente vamos a asumir que está inicialmente bien gastado. ¿Por qué pesa más una capital de provincia? Normalmente las capitales de provincia, en Castilla y León, por ejemplo,
Todas ellas, a diferencia de otros territorios, efectivamente concentran órganos judiciales en la organización territorial del Poder Judicial, pues completos. Tienen órganos colegiados, órganos especializados. En ese plano, la creación de juzgados parece más natural, porque ya hay una estructura judicial completa en la que el encaje de un nuevo órgano pues parece que es suyo. En cambio, un partido judicial como Ponferrada, que claro, es único, en ese plano es que es único en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, porque es el único que no es capital de provincia que tiene categoría de magistrado, está servido por jueces que tienen categoría de magistrado, es el único que por población, por volumen de población, es y ha sido más grande incluso que alguna capital de provincia. Esto ha generado una actividad económica que no tenía en otro lugar, pero además la ha compaginado con una capital que sí que es en ese plano más potente que la propia Ponferrada. Por poner un ejemplo para que la gente también nos entienda, Pontevedra-Vigo, en la comunidad gallega, la comunidad vecina. Vigo es una ciudad que no es capital de provincia, pero tiene mucha más población, mucha más entidad jurídica que Pontevedra y ha sido siempre deficitariamente frente a la propia capital. Y eso que tiene sobradamente bastante más razones de creaciones que cualquier otra. Pues a Ponferrada esto es lo que le pesa. A la hora de repartir, pues es más sencillo que lleguen las cosas a las capitales porque hay concentrados otros recursos que a los lugares donde no lo son, donde no son capital de provincia y por tanto es más difícil de mandar. A veces Ponferrada, lo he dicho, pues se nos ha tratado como si fuéramos un partido menor o similar al resto de la provincia en la que hay otros partidos judiciales pero que tiene una singularidad que no es la nuestra. Pues yo creo que la gente entenderá pues que Ponferrada no es Villablino, no es Cistierna, no es Sagún, no es Astorga en cuanto a volumen de población, tipo delictivo, actividad judicial y sin embargo a la hora de los medios pues en muchas ocasiones efectivamente Ponferrada ha entrado en ese paquete. La separación yo creo que nos ha venido a colocar en el lugar que debemos tener y es efectivamente como quinta plaza judicial. Y por esa vía, por ejemplo, yo creo que se va a poder conseguir el juzgado de familia, algo que antes de la separación era impensable, aunque hubiera sido necesario mucho tiempo atrás. Y una sección de la Audiencia Provincial, que es una demanda histórica también, ¿no la ve tan necesaria el juez decano? Yo ahora mismo, en su momento, cuando se planteó la sección territorial y cuando más cerca estuvo, que estaba el ministro Bermejo, yo era entonces el decano en aquella etapa. Y desde luego ha sido la vez que más próxima y más cercana ha estado esa creación de la Audiencia Provincial. Ahora, los derroteros que está llevando el modelo judicial en nuestro país, la reforma de las leyes de eficiencia procesal, el nuevo modelo de organización territorial en el que ha trabajado el anterior ministerio, y entiendo que puede haber una continuidad en el actual ministerio en esta legislatura, abogan precisamente por un modelo de justicia diferente en el que los órganos van a tender a estar centralizados y únicamente la atención se va a realizar pues, de forma descentralizada en la respuesta a niveles de información, de gestión, de admisión o de acceso a la justicia. Entonces, en ese plano yo creo que Ponferrada debe poner el foco, debería poner el foco, no tanto en la sección desplazada de la audiencia, que en su momento se había interpretado que podía beneficiar a la cercanía de los profesionales o a la cercanía que se tiene con parte del justiciable. La Audiencia Provincial de León es nuestra audiencia. A mí, que la Audiencia Provincial de León esté bien dotada, se cree una plaza más de magistrado o dos para poder dar respuesta al volumen que generamos entre León, Ponferrada y el resto de partidos judiciales de la provincia, es un beneficio para Ponferrada. Entonces yo creo que es mucho más útil que la Audiencia Provincial sea una y única, pero bien dotada para dar un nivel de respuesta adecuado, máximo porque es el órgano de apelación. Prácticamente los ciudadanos no se tienen que desplazar a León para nada por actos de la Audiencia Provincial. Ya no necesita esa visibilización Ponferrada que en su momento pretendió con la propia creación de la Audiencia Provincial, y sí que me parecería mucho más interesante, por lo que supone de cercanía, pues intentar trabajar porque se desplazara a un juzgado especializado que legalmente tendría las mismas dificultades que la sección de la audiencia, pero que creo que profesionalmente y para la ciudadanía puede tener más interés, como es por ejemplo un juzgado de lo contencioso administrativo, que por definición legal tienen una sede provincial, pero que se pueden externalizar, se pueden comarcalizar, y si se creara un juzgado de lo contencioso, pues esos juzgados sí que generan una actividad cotidiana, los ciudadanos tienen a veces que demandar a las administraciones, eso genera una cercanía que ahora mismo hay que ir a León para poder llevar esos proyectos a cabo. En cambio, la audiencia provincial, pues realmente que la audiencia esté bien dotada, a mí me da lo mismo que esté en Ponferrada, que esté en León o que esté en el propio Villablino. No tiene tanta eficacia para la mejora del servicio público como simbólica en su momento tuvo. Es verdad que hubiera estado muy bien en aquel momento, eso habría permitido a Ponferrada desvincularse de la creación de órganos de la propia capital, no pudo hacerse entonces. Yo creo que ese tren ha pasado y creo que además hay que dejarlo pasar y hay que centrar los esfuerzos en otras realidades que puedan ser más factibles de conseguir. Hoy por hoy yo creo que va a ser imposible o al menos muy difícil a corto o a medio plazo que se pudiera dar ese escenario de la creación de una sección desplazada de la audiencia aquí. Señor Arnaiz, hemos agotado nuestro tiempo.
Pues muy amables y gracias por la paciencia y gracias por escucharme. Muchísimas gracias por estar de nuevo una noche más en la tertulia. Director Germán Gabela, buenas noches, hasta el próximo lunes. Manuel Cachafeiro, Diario de León, hasta la próxima tertulia, que será, como decimos, con un nuevo personaje, protagonista de la actualidad el próximo lunes a partir de las 22 horas y 30 minutos. Que paséis la mejor semana posible.